a, a ver, no sé a cuánto les ha pasado aquí que han tenido victorias que son agridulces. Fue dulce en el momento la victoria, pero más adelante se convirtió en algo agrio. Aquella persona que es ascendida en su empresa, pero más adelante dice: si yo hubiera sabido que este ascenso me costaría X o Y cosa, quizá lo hubiera pensado. David tuvo un gran triunfo y fue vencer a Goliat. Pero David no se imaginaba que ese vencer a Goliat le iba a traer problemas colaterales. Porque cuando llegan a Jerusalén, la capital, un poco de mujeres salieron a recibir al ejército con una canción que no sé a quién se le ocurrió cantarla o inventarla. Y la canción decía: el rey Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. No había sido así. David solo mató un gigante que a lo mejor para ellos valía por 10,000. Y la Biblia dice que desde ahí en adelante pasaron dos cosas. Jonatán, el hijo del rey Saúl, le cayó muy bien David y pidió que hicieran un pacto de amistad. Y fue bonito eso. Pero por otro lado, la Biblia habla que el rey Saúl empezó a mirar con malos ojos a David, empezó a perseguirlo, a tal punto donde su propio amigo Jonatán, hijo del rey, le dice: tú corres peligro cerca de mi papá, así que lo mejor que puedes hacer es huir. Y David, cuando uno lee la historia, por lo menos huyó por más de 10 lugares. ¿Se imagina esto? O sea, estaba aquí, pero después se tenía que ir para allá, después para otro lado. Por más de 10 lugares David tuvo que huir. Y en alguna ocasión, en esos primeros inicios de su vida, llegó a una ciudad llamada la ciudad de Gat. Era una ciudad de los filisteos, y los filisteos eran archienemigos de la nación de Israel. Y cuando David llega allá, la Biblia dice que los consejeros del rey de Gat le dijeron: ¿no es este de quien las mujeres cantaban y decían: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000? En otras palabras, estaban mirando a David con ojos para asesinarlo. Y David hace algo que cuando uno está huyendo y está en peligro de muerte, uno hace muchas cosas. David se fingió loco y dice que lo que hizo fue recorrer las calles de Gat, rayando puertas, chorreando la baba. Y entonces el rey de Gat dijo: pues este tipo, o sea, bastante loco yo tengo en la ciudad como para que me traigan uno más. La mentalidad en ese tiempo, escuche esto, es que si alguien estaba loco era por un castigo, pero a la vez no se le podía hacer nada a ese loco porque también era protegido por los dioses. David sabía de alguna manera lo que se pensaba en esa cultura, y David dijo: aquí no tengo otra cosa sino que hacerme el loco. En el ejército recuerdo que nos enseñaban un poema que decía: hay locos que nacen locos, hay locos que locos son, hay locos. Se me olvidó. Y decía al final: hay locos que dándose la de locos pasan la vida mejor. Y para David, hacerse loco le sirvió para salvar su vida. Así que David dice: ahora yo, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Entonces David huye de esa ciudad filistea y llega a un lugar llamada la cueva de Adulán. Así se llamaba esa cueva, la cueva de Adulán. Por eso el título de esta palabra es: no te quedes en la cueva. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida la hemos pasado mal, de alguna manera, ¿sí? Y hemos querido desaparecer, meternos en una cueva y que nadie nos encuentre. Así que quiero que leamos dos versículos de primer libro de Samuel, capítulo 22, el versículo 1 y 2.
Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿qué hicieron? Vinieron allí a él. Verso 2. Y se juntaron con él. Mire los que se juntaron con él: todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Permítame decirle lo primero. Lo primero es que todos, o casi todos en la vida, en algún momento hemos querido huir. ¿Alguien aquí lo ha vivido? Sí. Hemos querido huir. O hemos huido. David huyó, y como les dije, más de 13 veces le tocó huir. Hay momentos donde vivimos decepciones del corazón y lo que queremos es desaparecer. No quiero que nadie más sepa nada más de mí. Todos hemos querido huir. El salmista David, en otro salmo, escribe algo como esto y dice: ¿quién me diera alas como paloma? Y dice: volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos querido huir. Aquella mamá que está cargada, cansada, que tiene muchos problemas, suficiente con sus propios problemas, ahora se suman las malas decisiones de sus hijos. Y no sé si alguna mamá aquí que en algún momento dice: yo he querido, pastor, desaparecer, tomarme 10 años sabáticos, no sé, algo, sí. O aquel chico o aquel chica que por X o Y situación dice: yo quisiera mejor irme, empezar de nuevo en otro lado donde nadie me conozca. Todos nosotros, algunos huyen equivocadamente a lugares incorrectos, huyen donde la suegra. Y otros huyen de la suegra. Entonces, la Biblia habla de un hombre llamado Elías. Escucha acá. Estamos hablando de David, pero algo parecido sucedió con un profeta llamado Elías. Y dice la Biblia que este profeta llamado Elías fue amenazado de muerte por la reina. Y Elías toma la decisión ¿de qué? De huir. Y camina más de 400 kilómetros y resulta metido en una cueva. La cueva que estaba en un monte llamado el Monte Oreb. Entonces hay gente que a veces huye al pasado, porque el Monte Oreb para el pueblo de Israel era el lugar donde Dios se le había presentado a Moisés y le había dado las tablas de la ley, los mandamientos de Dios. Entonces hay gente que quiere huir al pasado. Como está mal en el presente, vive de la nostalgia y se aferra a el pasado. Suspiran: todo tiempo pasado fue mejor, dicen. Entonces hay gente que se refugia en el pasado. Judas en algún momento quiso también ¿qué? Refugiarse. Judas en algún momento se dio cuenta que no había hecho las cosas bien, que había actuado demasiado mal. ¿Y sabe dónde quiso refugiarse? Donde los religiosos. Porque arrepentido, dice la Biblia, llevó otra vez esas 30 monedas de plata a donde los religiosos y les dijo: mire, tomen el dinero porque yo he derramado o he entregado sangre inocente. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que encontró Judas? La respuesta que encontró Judas de los religiosos fue: ¿qué nos importa a nosotros? Allá usted. Para otros, la cueva donde se refugian es su adicción. Otros se refugian en el fútbol. Hay más de uno encuevado en esta hora. Otros se refugian en la pornografía. Y en fin, pareciera que el sistema y las tinieblas ofrecen ante cualquier situación difícil una cueva donde nos podamos esconder. Otros se refugian en sus hijos pequeñitos y hacen de sus hijitos el todo. Entonces, la Biblia dice que David huyó.
sentido de preservación. Ahora, llega a la cueva de Adulán, pero la Biblia dice que cuando llega allí empieza a ver que llegan sus hermanos, o sea, los de su parentela, y llega su papá, toda la casa de su padre, dice la palabra de Dios. Entonces mire, una cosa, ¿cuántos conocen la historia de José? José, siendo el gobernador de Egipto, lo tenía todo, manda a llamar a la familia, como un poco más de 70 personas por ahí, lo que yo recuerdo, y dice: tráigame toda mi familia, que venga acá, que yo los voy a sostener. Una cosa es uno estar en la posición de José y decir que se venga la familia para acá. Ese familiar en los Estados Unidos que dice: véngase por acá, que yo le pago el pasaje hasta México y ahí miramos cómo lo metemos por el hueco, pero véngase toda la familia. Bueno, está bien ese familiar como para hacer esa propuesta, pero otra cosa es que usted esté llevado, perdóneme la expresión, que no tiene ni para el mercado suyo, y cuando usted ve que le están tocando la puerta una gallada, que usted ve que son su familia, y usted ve que no vienen con mercado, sino que están igual que usted. Oh my. Ajá. Entonces, eso fue lo que vivió David. Todos hemos querido ir. Lo segundo, yo lo llamo la prueba del liderazgo. La prueba del liderazgo. ¿Y por qué lo llamo así? Porque la Biblia dice que estas personas que llegaron a David, a la cueva de Adulán, tenían tres características. La primera de ellas, dice la Biblia, que eran personas afligidas. Dígame un sinónimo de aflicción. Tristes, estremecidos, acongojados. Entonces no llegaron a David para darle ánimo. Entonces, que usted esté llevado y que se le junte a otro usted, no para darle ánimo, sino también para contarle sus penas. Otra característica que tenían estos que le llegaron a la cueva de David, no solo es que eran afligidos, sino que la Biblia dice que eran endeudados. ¿Hola? O sea, no fue que David tenía la oportunidad de decirle: présteme 5 ahí y yo se los pago. No. Estaban huyendo también, igual que David, de los bancos, del gota a gota, no sé de quién, pero estaban huyendo, estaban endeudados. Y otra característica que tenían estas personas es que la Biblia dice que eran amargados de espíritu. En otras palabras, era gente resentida, gente con dolor en el alma, gente que estaba dispuesta a matar y a comer del muerto, gente que tenía en su corazón falta de perdón, que tenía en su corazón dolor, resentimiento. Ese tipo de personas fueron los que llegaron a donde estaba David. Pero cuando usted lee la historia, toda la historia, que no la vamos a contar aquí toda, pero al final de al cabo, esos 400 hombres que eran afligidos, endeudados y amargados de espíritu, después llegaron a ser llamados los valientes de David. O sea, el liderazgo de David fue tal que a pesar de su condición y de su situación, él se refugió en Dios y hizo que la manera de pensar de estas personas que habían llegado a la cueva de Adulán fuera diferente en algún momento. ¿Cuántos decimos amén a eso? Apládale fuerte al Señor. Así es. Entonces, a usted van a llegar personas así, afligidas, endeudadas, amargadas, y usted dice: pero yo como que no disto mucho de eso, ¿y yo qué hago? Bueno, refúgiese en Dios, permita que Dios le dé fuerzas en medio de su debilidad, para que usted también se pueda hacer de bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? A los consolidadores les digo, va a llegar gente así, afligidos, endeudados, amargados de espíritu, y usted queriendo gente semiperfecta, que no sean sino simplemente un retoque y ya están listos. No. Lo tercero que yo veo en David es que David supo pedir la dirección de Dios. ¿Cuántos saben que necesitamos la dirección de Dios?
Puede ser que en este tiempo, en este día, alguien dice: pastor, si algo yo necesito de Dios es su dirección. Eso lo hizo David. Al parecer hasta aquí David como que lo que había hecho es huir de aquí para allá. Pero David, al parecer, para mí, aquí como que empieza a sentar cabeza. Y dice en el versículo número 3, dice: y se fue David de allí, o sea, de la cueva de Adulán, se fue a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. El hombre encomienda a sus padres a un rey en una nación que es una nación extranjera también, y téngalos acá. Pero la frase que quiero remarcar es esta: téngalos ahí hasta que yo sepa qué es lo que Dios hará de mí. Levante su mano derecha y diga: Espíritu Santo, guíame a tu verdad. Yo quiero saber qué es lo que tú quieres hacer conmigo. Den un aplauso a la guianza del Espíritu Santo de Dios. Ahora, yo le hago una pregunta, por favor, escúchela. ¿Cómo reacciona usted instintivamente cuando surgen los problemas? Pregúntesela a su hermano que está cerca. Pregúntele: ¿cómo reaccionas instintivamente cuando surgen los problemas? ¿Cuántos aquí han sido conscientes que no han sabido reaccionar frente a un problema? Nos equivocamos. Ya tenemos un problema y por actuar mal ya no tenemos uno, ya tenemos dos o más. Y es ahí más que nunca donde necesitamos la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Y a mí me llama la atención que David dice: yo necesito saber qué es lo que Dios hará conmigo. Hay gente que instintivamente reacciona diciendo: un clavo saca otro clavo. Otros instintivamente reaccionan diciendo: me la hizo, me la paga. Otras personas reaccionan instintivamente deprimiéndose y metiéndose en una cueva. Otras personas instintivamente llegaron hasta el suicidio cuando supieron que habían quebrado en su economía o qué sé yo. David pudo haber reaccionado con un golpe de estado. David pudo haber dicho: ya tengo 400 guerreros a mi favor, así que Saúl está actuando injustamente, me voy en contra de Saúl y voy a darle un golpe de estado. Pudo haberlo hecho así, haber reaccionado instintivamente, pero no lo hizo. No respondió mal por mal. Esperó la guianza de Dios. Y cuarto que yo veo aquí en David es que Dios guía a quienes esperan en Él. Levante su mano derecha y aférrese a esa promesa. Diga: Dios guía a quienes esperamos en Él. Apláudale fuerte a Dios si usted lo cree para su vida. Porque mire lo que dice el verso 5 de ese mismo. Dice: pero el profeta Gad dijo a David, o sea, Dios hablando a través del profeta, le dice: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. ¿Y David obedeció? Sí. Y David se fue y vino al bosque de Jareb. Ahí no fue que David tuvo toda la solución y que se acabaron los problemas, pero en ese momento coyuntural de David, Dios le dice a David: no te estés más aquí, sal de acá. Para ti este puede ser un lugar que aparentemente te da protección, pero déjeme decirte, David, yo soy tu protección.
Yo soy tu protector. Yo cuido de ti. ¿Aló? En otras palabras le dijo, no te quedes en la cueva. Dígale a alguien que tenga cerca de eso, dígale, no te quedes en la cueva. Cuando Elías había caminado más de 400 kilómetros, Elías estaba en una cueva, deprimido, llevado. Y Dios se le aparece afuera de esa cueva y le hace una pregunta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Sal de esa cueva. Tú piensas que se te acabó la vida, pero no es así. Te tengo una misión. Cuando usted puede ver la tarea que Dios le puso a Elías, le dio 3 misiones en una. Y la última de esa misión es: tú no te puedes morir sin antes dejar una generación de relevo. Y en la tercera misión, Dios a través de Elías llama a Eliseo para que fuera el reemplazo del profeta Elías. Otra vez mire a alguien y dígale: no te quedes en la cueva. La cueva del rencor, la cueva del resentimiento, la cueva de la envidia, la cueva de la amargura, la cueva de los celos. No te quedes en la cueva de la adicción. Sal de allí. No te quedes en la cueva de la miseria. Sal de allí. Dios le dijo a través del profeta: vete de aquí. ¿Y David qué hizo? Obedeció. La persecución siguió, pero de ahí en adelante usted puede ver la voz de Dios guiando a David y David dejándose guiar por Dios. Ese mismo David fue el que escribió el Salmo 23 cuando dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y más adelante dice: y aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dijo? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos lo creen para sus vidas en esta hora? Tú estarás conmigo. Tanto así fue el líder David, que toda la gente que hacía parte de su ejército empezó a pensar como David pensaba. La gente de su equipo empezó a pensar de la misma manera. Uno de sus salmistas, llamado Coré, en algún momento escribió en el Salmo 48, verso 14, dijo: Dios nos guiará aún más allá de la muerte. Mire otra vez: Dios nos guiará aún más allá de la muerte. ¿No le parece maravilloso eso? Todo esto para decirte: no tomes decisiones locas. Ayúdeme a predicarle a su vecino y dígale: dígale, no tomes decisiones locas. Hay situaciones que apremian, que apretujan. Hay gente que a veces ha venido a mí: pastor, y yo les digo: ¿y por qué se apresuró a tomar esa decisión? A veces el afán es un gran enemigo. Espera en Dios. Fue lo que David dijo: voy a esperar en Dios. Quiero saber qué es lo que Él quiere hacer conmigo.